Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Déjenme un segundito, les comparto mi pantalla. Y bueno, es un gusto para nosotros desde Tunit y para mí personalmente estar acompañándolos en el día de hoy. Les agradezco si en el chat me cuentan si ya están, si me están oyendo y están viendo mi pantalla. Perfecto, Sí, está todo. colocado muy bien, sí. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Nuevas tendencias. ¿Qué es lo que está pasando en investigación en el mundo y cómo entra? ¿Cómo se relaciona esa inteligencia artificial? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es esa nueva tendencia, nuevo desafío y nueva realidad en la investigación? ¿Cómo la relacionamos con la integridad académica? Entonces, lo primero, a mí me gusta cuando estoy hablando de investigación y de integridad en tiempos de pandemia, leí este documento. Este es un documento sobre integridad en la investigación específicamente, y esta frase me causó un impacto particular. La integridad es crucial cuando se considera la sostenibilidad de la investigación en el largo plazo. Cada publicación referencia trabajo previo construido con base en ideas previas, desafía creencias existentes y posiciona su contribución en un contexto más amplio. Claramente, cualquiera que contamine este registro se arriesga a sabotear la investigación en el futuro, socavar los aspectos de la ciencia abierta y frustrar a aquellos que pretenden usarlo en la práctica. Piensa en lo poderoso de esto, lo poderoso de la integridad en la investigación, lo poderoso de hacer las cosas bien, porque es que si no estamos poniendo en peligro, de alguna manera, la ciencia, ¿no? Estamos poniendo en peligro la ciencia a largo plazo. Les recuerdo, yo leí esto en la pandemia, cuando necesitábamos la ciencia completamente, todos, para salir de ahí, y de ahí salimos. ¿Cómo? Con investigación. Eso fue lo que pasó. De cuenta de cómo se manejó la pandemia en los diferentes países y cómo llegamos a una vacuna en tiempo récord y cómo estamos en este momento tranquilos al respecto de un asunto tan delicado como el COVID. Entonces, ahí es donde se vuelve importante hacer las cosas bien y ser transparente en esos procesos de investigación. Dicho eso, estamos en un momento muy particular. En la investigación y en la educación, y en algún momento haré un pequeño paralelo, pero estamos en un momento muy particular porque, porque hay unos desafíos específicos a la investigación, a la educación, que están asociados con la escritura con inteligencia artificial. Y tenemos que tener en cuenta que los aspectos éticos de la investigación se tienen que considerar en las diferentes etapas del proceso investigativo. Esto, pues, por supuesto, ustedes lo tienen súper claro y no quiero expandirme sobre lo obvio. Sin embargo, voy a hacer aquí como para tener un marco de lo que les estoy diciendo específicamente yo. Este es un diagrama bastante simplificado del proceso de investigación. No estoy hablando como de unas etapas que son circulares y que son reiterativas. Estamos hablando de exploración, donde los investigadores o los estudiantes, en el caso de estudiantes de posgrado o incluso estudiantes de pregrado que se están familiarizando con estos procesos, van a identificar sobre qué esto, sobre lo que sobre lo que quieren investigar, van a hacer una revisión de literatura, van a definir, ok, esto es lo que yo quiero probar. Entonces, ese proceso exploratorio es muy importante. Luego viene el diseño de la investigación. Bueno, ya sé qué es lo que quiero, ya sé cuál es el tema, ya estoy familiarizado con mi tema. Voy a investigar, a diseñar cómo es que voy a llevar a cabo esa investigación para probar esa hipótesis que me propuse desde el principio. Y luego me toca ir a hacerlo, ir a campo o hacer los experimentos que se necesiten, recolectar mis datos, analizar e interpretar esos datos. Y la investigación está un poco muerta si no hay divulgación. Pues yo voy, investigo y llego a conclusiones interesantísimas, pero pues si no llego a mostrarle esos datos a la comunidad científica o a la comunidad en general, pues digamos que me quedó un poquito cojo el proceso y eso vuelve y comienza. ¿Qué tiene que ver todo esto con la detección de inteligencia artificial? Bueno, pues que hay inteligencia artificial en todas las partes de este proceso. Cuando estamos hablando de exploración, bueno, voy a comenzar a investigar.
Supongamos que soy un investigador junior, estoy empezando mi proceso y necesito, bueno, pues ¿sobre qué? Soy un estudiante, todavía ni siquiera estoy familiarizado con los temas, voy a investigar. Lo primero donde puedo meterle inteligencia artificial a este asunto es en la exploración, en identificar el problema, en identificar las fuentes, en ver si esas fuentes son válidas o no. ¿Qué tan fácil es? Hoy en día yo me meto a cualquier herramienta de escritura, bueno, herramienta de inteligencia artificial, no necesariamente escritura en este punto, y le digo, deme una lista de 10 fuentes sobre tal tema. ¿Son válidas esas fuentes, sí o no? ¿Las leí, sí o no? Porque es que el asunto es que puede que me dé una lista, puede que la mitad de la lista sean fuentes inventadas y sabemos de las alucinaciones de la inteligencia artificial y seguramente esto ya lo han discutido, pero adicional a esas alucinaciones, supongamos que sean fuentes válidas y supongamos que sean fuentes relativamente actuales y supongamos que son fuentes relevantes para el tema que voy a investigar. Yo, investigador, que estoy empezando a familiarizarme con este tema, debería leerlo, ¿no? Debe, pues no solamente quedarme con el resumen que me va a hacer esa herramienta de inteligencia artificial a la que se lo agradezco profundamente porque nos está facilitando tremendamente la idea de ir y revisar paper por paper. Pero yo tengo que tener el criterio adecuado para decir, bueno, esto sí o no es lo que está diciendo este resumen, es o no acertado y apropiado para lo que yo voy a escribir. Y seguimos con este proceso de investigación. Ya sabemos cuáles son las fuentes, ya estamos familiarizados, ya sabemos cuál es la hipótesis, tenemos que hacer un diseño de nuestra investigación. Y toca hacer un diseño con unos métodos cuidadosos. Y qué fácil es hoy decirle a la inteligencia artificial, oye, me diseñas el método. Por favor, gracias. Es un método válido, se parece a es apropiado para mi contexto, porque es que a mí me pueden decir, bueno, vaya y haga una encuesta con 2 millones de personas. No tengo 2 millones de personas donde estoy, no tengo la posibilidad de hacer una encuesta de ese estilo. La encuesta me están diciendo que utilice un iPad para hacer la encuesta, no tengo iPads para hacerla, no sé, qué sé yo. Esto está asociado, apropiado, es efectivo para mi contexto o no lo es. No me puedo quedar simplemente con lo que me está diciendo la inteligencia. Y cuando ya tengo los datos, que no son inventados, que son datos que efectivamente yo conseguí con mi investigación, con mi trabajo en laboratorio, con mi campo, pues tengo que analizar los datos. Y qué fácil es hoy meterme a una herramienta de inteligencia artificial y ponerle todas mis tablas y decirle, bueno, hágame un análisis de eso. ¿Ok? Pero yo tengo el criterio para decir ese análisis es relevante, eso era efectivamente lo que yo quería ver. Esos son los métodos estadísticos que son adecuados para ese tipo de datos. Yo necesito mi propio criterio. Y finalmente nos vamos para la divulgación, que ahí es donde está, digamos que el punto importante de lo que estamos hablando hoy, adicional a todo lo demás que ha podido hacer la inteligencia artificial en este proceso investigativo, estamos hablando de el artículo propiamente dicho, la divulgación de todo este proceso, que fue un proceso responsable. Bueno, ¿dónde lo voy a divulgar y cómo voy a escribir? Y de acuerdo con ese público al que le voy a mostrar mis resultados de investigación, toca escribir. ¿Y a qué me refiero? Es que no estamos hablando solamente, yo lo voy a divulgar en la comunidad científica que entiende perfectamente lo que yo le estoy hablando, porque somos todos, todos estamos estudiando lo mismo. Es que a veces también hay que divulgar esos resultados científicos con la comunidad general y en ese caso hay que cambiar el lenguaje. Y hay que elegir adecuadamente. El lenguaje no me refiero al a español a inglés, por ejemplo, aunque también, pero en este momento me refiero es a la facilidad del lenguaje. Si yo le voy a explicar a un par, pues utilizo cierto lenguaje, cierto vocabulario, cierta estructura del lenguaje, pero si lo voy a publicar en una revista o en un periódico o en un blog, necesito un lenguaje distinto que entiendan personas distintas. Y si lo necesito publicar, estos son resultados que vale la pena publicar a nivel internacional, entonces me tengo que cambiar de idioma, además porque entonces me va a tocar escribir en inglés. Y ahí hay un asunto importante con las herramientas de escritura con inteligencia artificial, que yo le puedo decir perfectamente, bueno, necesito que esto sea en un tono científico para este tipo de comunidad con estos datos. En todo este proceso pudieron participar diversas herramientas de inteligencia artificial, muchas, o una.
o alguna, la de su preferencia, en diferentes puntos. ¿Hasta dónde se puede? ¿Hasta dónde es ético que la inteligencia artificial me ayude? Y ojo, que yo estoy diciendo hasta dónde, porque a mí me parece en este punto donde estamos un poco ingenuo creer que podamos decir, no se puede utilizar en absoluto inteligencia artificial, la inteligencia artificial no se puede utilizar en investigación. ¿Cómo les digo yo eso? ¿Con qué cara les digo eso? Si hay inteligencia artificial por todas partes y se utiliza para todo. Entonces, lo que tenemos que definir entre todos y como comunidad es hasta dónde. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí tenemos un dilema y un desafío muy importante que es hasta dónde llega la autoría y dónde comienza el algoritmo. Nos tenemos que mover entre esa autoría, qué es lo que yo estoy haciendo, cuál es mi aporte real como autor, como participante de esta investigación y cuál es el aporte del algoritmo, cuál es el aporte de la tecnología. Y entonces aquí nos toca pensar cuál es nuestro papel dentro del proceso de divulgación propiamente dicho. ¿Ustedes quiénes son? Ahorita estoy viendo casi 300 personas que son asistentes a, a esta charla en particular y que me alegra mucho ver esos números. Y estamos hablando de quiénes son ustedes. Ustedes son editores, ustedes son pares evaluadores en este proceso de investigación, o ustedes son los autores, o son de todo un poquito, dependiendo. A veces pues efectivamente tengo mi revista y soy editor, pero a veces actúo como par evaluador para otras revistas y por supuesto que también estoy desarrollando mi propia investigación. O piénsenlo, el paralelo que les decía al principio con la educación. Pues la educación hacia la investigación, ¿no? No la educación en términos generales, pero cuando estamos hablando de la educación para investigación y estamos hablando, digamos que de unos paralelos que son fáciles de hacer. El autor es el estudiante, este puede ser un estudiante joven que apenas está empezando, puede ser un estudiante de posgrado, un estudiante de doctorado incluso. Un postdoc que esté desarrollando la investigación y ahí ese es el autor, digamos, o es parte del conjunto de autores de esa investigación, tenemos unos pares académicos, unos pares evaluadores cuando estamos hablando de publicación en revista, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de posgrado, tenemos un comité asesor, que son aquellos que van a hacer esas correcciones a ese documento, y tenemos un editor que finalmente es quien toma la decisión final de aceptar o no aceptar un manuscrito, que lo podríamos comparar con un asesor de una tesis de maestría o de una tesis doctoral. ¿Cuál es el papel de ustedes? De todo un poco, dice por aquí alguien en el chat. Mm, y sí, lo normal es que cuando uno está metido en el mundo de la investigación, pues es de todo un poco y de todo un poco en estos seis, ¿no? De todo un poco cuando estamos escribiendo específicamente para artículos o cuando estamos participando de ese proceso de investigación dentro de la investigación. Y entonces acá es donde específicamente para los autores que en algún momento ustedes, 300 personas que están aquí con nosotros hoy, se subió un poquito el número, ya sí estamos muy cerquitita de 300. Ustedes 300 personas en algún momento van a ser autores y ustedes como autores tienen una responsabilidad gigantesca en términos de integridad y de autoría. Los autores, el autor o los autores de esa investigación son las personas identificadas por haber contribuido sustancialmente a la obra. La obra es la tesis, la obra es el artículo, la obra es el reporte de investigación. Son responsables, cada autor, cada nombre que aparece ahí es responsable de la totalidad del artículo. Uno debería poder identificar qué hizo su colega. Si hay varios nombres, y cada uno debe responder por la integridad de todo el manuscrito. Todos los autores deberían revisar y aprobar el resultado final, porque de los autores, de ese grupo de autores, depende la originalidad del trabajo. ¿Ok? Entonces, muy importante, ¿es la inteligencia artificial uno de los autores? Porque es que si el autor contribuyó sustancialmente a la obra,
debería poder identificar qué hizo ese autor. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento con este auge de la inteligencia artificial es que le estamos dando autoría a los autores, a la inteligencia artificial. No sé. Hicimos una encuesta nosotros en Turnitin. La encuesta era muy orientada a la educación específicamente, no directamente a la investigación. Sin embargo, es que esto es un mundo que se traslapa en muchas oportunidades, pero les quiero mostrar un par de datos súper importantes de esa encuesta. Uno, esto es una encuesta de 3.500 personas entre administradores educativos, docentes, slash investigadores y estudiantes. Y el 78%, que es una mayoría bastante respetable, tiene una percepción positiva sobre lo que puede hacer la inteligencia artificial en la educación. Yo quiero extrapolar un poco y pensar que aquí están pensando en investigación. Algunos profesores, por lo menos de posgrado, están pensando en investigación y en educación. Pero al mismo tiempo, el 95% de esas personas encuestadas dice que la inteligencia artificial se está utilizando de manera indebida en su colegio, universidad o institución. 95% de las personas encuestadas. ¿Ok? Y cuando estamos hablando de inteligencia artificial en la academia, la preocupación más grande de los líderes educativos y de los educadores, son en muchos casos estos investigadores, su preocupación mayor es la integridad académica. Entonces, es ese equilibrio difícil entre hacer las cosas de la manera más eficiente, más fácil, de buena calidad, con inteligencia artificial, pero hacerlas de manera ética y adecuada. Entonces nos toca, entre todos, como comunidad, construir confianza en esta era de la inteligencia artificial. Construir confianza en lo que estamos leyendo. Es que qué terrible y probablemente ya les haya pasado porque a mí sí me ha pasado, que empiezo a leer un artículo, que empiezo a leer un documento y digo, ¿será que esto sí lo escribió esa persona? O ese grupo de personas, esto se ve como escrito por inteligencia artificial. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Que uno llegue a ese punto de dudar. A mí me ha pasado. Entonces, nos toca construir confianza. Y parte de construir esa confianza es irnos un pasito más allá de la intuición. Yo les estaba diciendo, yo he llegado a leer cosas que digo, "Ah, esto me parece como tan raro. Como que esto no me está convenciendo del todo, como que esto no lo hubiera escrito el humano, sino la inteligencia artificial. Pero hasta ahí es mi intuición. Hasta ahí es que yo estoy acostumbrada a leer estas cosas y no se me parece. No se me parece a lo que he leído siempre. Me parece que está raro la forma de escribir. Mm, Me parece que está raro para el contexto, porque es que los colombianos no hablamos así. Por ejemplo, y ahí dice que el autor es colombiano y nosotros no utilizamos ese tipo de palabras. Entonces empieza a ver uno unas cosas, pero hasta ahí es intuición. Entonces aquí viene la pregunta del siglo. ¿Se puede detectar la escritura con inteligencia artificial? Y en cualquier caso, supongamos que sí, pues mi respuesta va a ser sí, por supuesto. ¿Para qué? ¿Vale la pena? ¿O me quedo con mi intuición? ¿O confío en lo que los autores me están diciendo y vamos construyendo esa confianza de otra manera? Pues bueno, nosotros en Turnitin detectamos inteligencia artificial. La idea, lo que estamos tratando de hacer es innovar para seguir protegiendo, que es lo que hemos hecho durante los últimos 25 años largos, queremos promover la integridad académica. Entonces, nosotros efectivamente lanzamos, em, ChatGPT se volvió popular en noviembre de 2022. Nosotros en abril de 2023 lanzamos nuestro detector de inteligencia artificial en inglés. Al año siguiente lanzamos nuestro detector de inteligencia artificial en español. Entonces, si me preguntan a mí, por supuesto, la respuesta sobre ¿se puede detectar inteligencia artificial? Mi respuesta es sí, pero. Sí, pero es que miren estos números. Estos números tienen un año.
¿no? Más de un año y medio. Y miren en ese primer año o año y medio de utilización de la detección de inteligencia artificial, nosotros analizamos más de 200 millones de documentos. Obviamente, multipliquen eso por un año y medio más. Y más del 80% de los documentos en el primer año, después del lanzamiento de ChatGPT, em, o por lo menos el 80% mostraron algo de inteligencia artificial eh, en más del 20% del trabajo. Pues del trabajo, aquí estamos hablando de investigación, estamos hablando también de documentos académicos normales. Entonces, miren los números. El uso, ya no hay manera pues como de devolvernos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Y cómo es que funciona este asunto? Entonces, esto, así más o menos se ve un reporte de inteligencia artificial de Turnitin. Entonces, lo que nosotros hacemos es señalar unos bloques de texto. ¿Qué es lo que detecta el detector de inteligencia artificial? Lo que nosotros detectamos, utilizamos un modelo de inteligencia artificial para detectar inteligencia artificial. Ojo que esto es muy importante. Si ustedes están familiarizados con otras herramientas de detección pues de promoción de integridad académica, como de detección de similitud, por ejemplo, es súper evidente de dónde salieron las cosas. Este párrafo salió de esta fuente. Así no funcionan los detectores de inteligencia artificial porque es que nosotros no podemos ir a los computadores de la gente a ver si cada uno le preguntó a la inteligencia artificial cuál fue el prompt y decir, ajá, este utilizó Gemini, este utilizó ChatGPT, este utilizó algún otro. Así no funciona. Entonces nosotros utilizamos inteligencia artificial para la detección de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que detectamos nosotros? Nosotros detectamos patrones lingüísticos que son típicos de los textos generados por inteligencia artificial. Entonces, lo que nosotros hicimos fue entrenar a nuestros propios modelos con casi 1 millón de documentos escritos por humanos previos al auge de la inteligencia artificial. Entonces, sabíamos que eran escritos por humanos y luego generamos casi 1 millón de documentos con inteligencia artificial, con diferentes modelos, para que nuestro modelo aprendiera cuáles son esos patrones lingüísticos que son típicos de la inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que nosotros detectamos en términos de sintaxis, de vocabulario, de falta de caos. Nosotros los humanos somos más impredecibles cuando escribimos que las máquinas. Entonces, cuando hay poco caos en la manera como se escribe, que a veces es imperceptible, completamente imperceptible para nosotros, pero para los modelos de inteligencia artificial, pues es relativamente fácil. No relativamente fácil, realmente también es complejo, pero pues digamos que pueden hacer esa detección. Entonces, cuando hay segmentos del texto que tienen altísima uniformidad en la manera que se escribe, baja variabilidad, repetición de ciertos patrones, em, etcétera, entonces lo que nosotros hacemos es estimar una probabilidad de que ese fragmento que estamos señalando aquí con colorcito haya sido escrito con inteligencia artificial. Entonces decimos, nosotros definimos si pasa cierto umbral, lo vamos a mostrar como escrito por inteligencia artificial. Eso que fue escrito por inteligencia artificial em, no es blanco-negro, súper importante, como lo podemos mostrar con similitud, porque nosotros sabemos cuál es la fuente y se las estamos mostrando. Esto no es absoluto, pero nosotros medimos y mantenemos un indicador que se llama la tasa de falsos positivos. Entonces, la tasa de falsos positivos, nosotros la mantenemos por debajo del 1%, específicamente en Turnitin. ¿Eso qué significa? Que si nosotros decimos que el documento tiene inteligencia artificial, más del 20% de inteligencia artificial, es bien probable que efectivamente lo tenga. No es ese falso positivo, no es a nivel de párrafo, sino a nivel de documento. O sea, puede que nosotros nos desfasemos por ahí en algún parrafito que detectamos como inteligencia artificial y no es, pero en el documento, si estamos diciendo que tiene más del 20%, hay menos del 1% de probabilidad de que nos estemos equivocando. Pero nos podemos equivocar en ese menos del 1%. Efectivamente, así es, porque de nuevo es inteligencia artificial buscando inteligencia artificial. Entonces, muy importante que tengamos
en cuenta. Tenemos que comparar estos documentos para que funcione el detector de inteligencia artificial. Tienen que ser en un volumen de texto respetable por la manera como funciona el detector. Entonces, en textos súper cortititos, un párrafo chiquitito, ahí no nos vamos a dar cuenta. No tenemos suficiente información para hacer una detección. Eh, y lo estamos analizando como por segmentos, como para que lo tengan en cuenta. Entonces, a veces me dicen a mí, no, lo que pasa es que pasé el título y eso no se sabe si fue escrito con inteligencia artificial. Pues claro, el título nunca le voy a decir si fue escrito con inteligencia artificial. El título solito no sé, porque es muy corto. No tengo suficiente información y mal haríamos nosotros en decir esto sí tiene inteligencia artificial cuando es un renglón. No sabemos. ¿Ok? Mm, entonces, como para que lo tengan en cuenta de nuevo, un ejemplo típico de texto generado por inteligencia artificial va a ser altamente coherente, una fluidez entre las oraciones bastante típica, el tipo de conectores que se utilizan, por ejemplo. Las transiciones son bastante perfectas, digamos, entre un párrafo y otro. No hay mucha variación en el tono o el estilo, pues porque es muy homogéneo, porque depende del prompt que le hayamos puesto a esa herramienta de inteligencia artificial. Es frecuente que haya generalizaciones y que el documento tenga una apariencia muy pulida en términos de escritura, vocabulario, sintaxis, etcétera, pero además en términos de ortografía, por ejemplo, cosas de ese estilo. ¿Por qué valdría la pena? Entonces, si sabemos que hay una probabilidad pequeña de falsos positivos, si sabemos que, que hay, pues digamos que no es 100%, que es un desafío la detección de la inteligencia artificial, los modelos de escritura con inteligencia artificial avanzan rapidísimo y nosotros tenemos que ir avanzando entonces también los modelos de detección de inteligencia artificial al mismo tiempo. Entonces, ¿será que nos ponemos en esta tarea o no nos ponemos en esta tarea? ¿Vale la pena o no vale la pena hacer detección de inteligencia artificial? Y yo digo que sí. Nosotros en Turnitin como compañía decimos que sí. ¿Por qué? Por varias razones. Una, porque le estamos aportando transparencia al proceso de escritura científica. ¿Cómo así? Pues bueno, si nosotros estamos revisando un documento, yo puedo ser el autor, pero es que recuérdense que yo no soy solo el autor. Yo también puedo ser el editor, o puedo ser el par evaluador, o puedo ser el asesor, o puedo ser parte de ese comité de evaluación de una tesis. En cualquiera de esos roles que yo tengo como parte del proceso de investigación científica, yo necesito creer en el proceso y tener una herramienta que nos ayude a detectar si hay inteligencia artificial le da transparencia a ese proceso. No hay mayor transparencia que el autor siendo transparente. Eso no lo vamos a reemplazar. Que el autor lo puede hacer perfectamente. Utilicé inteligencia artificial, sí. ¿Para qué? Cuando ya tenía el artículo escrito, lo pasé por alguna herramienta de inteligencia artificial para que me revisara las transiciones entre los párrafos y me revisara la ortografía. Para que me revisara si efectivamente todo lo que cité lo tengo en mis referencias. Para que me ayudara a escribir el abstract, no sé, para diferentes cosas, para que analizara si los datos que tengo, las conclusiones que tengo de los datos, efectivamente están alineadas con lo que escribí en mi introducción. Eso lo puedo hacer perfectamente. Ustedes me dirán si eso es un uso válido o no es válido, pero lo cierto es que tener una herramienta que me permita detectar la escritura con inteligencia artificial le da transparencia adicional a ese proceso. Yo sé qué es lo que usted está haciendo. Y si se parece a lo que usted me está diciendo, a lo que usted está declarando que está haciendo. Imagínense lo importante para un asesor, por ejemplo. Bien, apoya el uso de un detector de inteligencia artificial, bien utilizado, y allí para allá voy en un segundito, apoya el proceso de revisión y la mentoría. Porque es que si yo sé hasta dónde escribió mi estudiante o qué tanto le tercerizó a la inteligencia artificial, sé dónde están las dificultades que está teniendo
mi estudiante para escribir y lo puedo asesorar de manera diferente. Si veo que, digamos, el estudiante hizo efectivamente toda la revisión, los datos están bien, utilizó fuentes adecuadas, entonces ahí digamos que está perfecto. Pero a la hora de escribir el análisis de datos, se fue para la inteligencia artificial. ¿Dónde estás teniendo dificultades? Y yo, como asesor, te puedo asesorar. Esa es mi labor. Pero entonces sé dónde están los puntos donde ese estudiante tiene debilidades o ese autor tiene debilidades para escribir. Podemos identificar, si tenemos una herramienta de detección, podemos identificar dónde hay una dependencia excesiva de la inteligencia artificial, sobre todo en etapas tempranas del proceso. Entonces, estamos dependiendo demasiado de la inteligencia artificial, por ejemplo, cuando es en otro idioma, por ejemplo, para la revisión de literatura. Entonces, sí hay esa dependencia y de pronto estamos confiando más de la cuenta en la inteligencia artificial, pero si tenemos esa opción de detectar, pues eso nos va a permitir entender mejor cómo está sucediendo todo ese proceso. Tener una detección facilita las conversaciones sobre el uso responsable de la inteligencia artificial. Una cosa es que yo venga y les diga, es mejor utilizarla de manera ética, y otra cosa es que yo sepa dónde la utilizaron y si efectivamente declararon que estaban utilizando inteligencia artificial esos autores, si está declarado adecuadamente en las políticas de la revista, etcétera. Entonces, pues eso me va a facilitar esas conversaciones. Y sin duda contribuye al desarrollo de habilidades de escritura. Hagan el ejercicio de escribir algo y decirle, por ejemplo, a la inteligencia artificial que se los ayude a componer de manera técnica, que los ayude a escribir como escritura científica propiamente dicha, que no es lo mismo escribir un blog, escribir un WhatsApp, escribir un correo electrónico, escribir una carta de amor y escribir un artículo. Esas son cosas distintas y yo tengo que utilizar una estructura de vocabulario distinto. Entonces, ¿por qué no convertir mirar yo mismo cómo es esa diferencia para pulir la manera como escribo? Entonces me va a contribuir personalmente incluso a desarrollar a mis habilidades de escritura científica en particular. Pero esto viene con sus retos. O sea, yo estoy diciendo que tener herramientas de detección de de escritura con inteligencia artificial es muy importante y que tiene muchas ventajas, y ya se las mencioné. Pero por otro lado, tiene sus desafíos, porque es que yo no puedo sentarme, pasar todos los documentos por un detector de inteligencia artificial y decir, ah, bueno, tiene tanto por ciento, entonces ya lo acepto o no lo acepto. No, 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 momento. No se pueden sobreinterpretar los puntajes. Ese porcentaje no lo puedo sobreinterpretar. Y dices, tiene el 37%. No, ya no lo acepto. Sí lo acepto, más o menos lo acepto. No, 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 un momento. No me coja el número solo, vaya y revise, vaya, tenga la conversación de la que le estaba hablando. Es importante no sobreinterpretar. ¿Cuál es la información que me está dando el porcentaje? ¿Y qué puedo hacer yo con esa información? Que en términos generales es tener una conversación. Y no se puede utilizar de forma binaria, quiero decir, no, esto no es un blanco o negro. Tiene tanto, entonces lo acepto, y tiene menos, entonces no lo acepto, y entonces tiene 80% y ya es un no absoluto, y tiene 22%, entonces es un sí absoluto, en un momentico. No es blanco o negro, no es un sí o no, no es un acepto o no, no es un rechazo o publico. Tiene que ser una interpretación adecuada. Y eso es un desafío importante porque es un riesgo muy evidente. Es súper fácil llegar, interpretarlo de una. Pues, digamos que tenemos esa tendencia a ver un porcentaje y decir, ah, sí o no. ¿Ok? Entonces es complicado. Y hay un impacto potencial y un sesgo potencial que tienen esas herramientas en autores de otros idiomas. Porque, por ejemplo, es, digamos, yo no domino el inglés, he estudiado, pero me ha costado, no he tenido la oportunidad de salir y estudiar en el extranjero. Yo escribo muy bien, hice toda mi investigación en español, me parece que son los resultados que vale la pena publicar en una revista internacional. Lo hago todo y después lo traduzco con inteligencia artificial y queda bien. Pero cuando pasamos eso por un detector de inteligencia artificial,
ahí va a decir que el 100% es escrito por inteligencia artificial. Y sí, en el sentido en que, pues, la sintaxis y la gramática y etcétera, pues sí es escrito por inteligencia artificial. Pero todo el desarrollo de la idea, recordemos ese círculo que les puse al principio, todo el proceso de exploración, todo el proceso de diseño, todo el proceso de ejecución de la investigación, lo hice yo. El análisis de datos es mío. Los datos los recogí yo. Yo lo escribí en español, pero no me quedaba fácil escribirlo en inglés. ¿Y cómo hacíamos eso antes? Pues la gente contrataba un traductor y entonces ese traductor significa que el traductor es el autor. Entonces miren que ahí hay como un área un poco gris de eso es aceptable o no es aceptable. Yo no tengo la respuesta. Esas respuestas las tienen ustedes en sus políticas y demás. Pero tengan en la cabeza que sí puede haber un sesgo importante hacia otros idiomas. Y hay un desafío, yo no estoy diciendo que esto sea un problema, pero es un desafío importante y es un desafío real, y es que hay que capacitar a la gente en el uso de inteligencia artificial y en el uso ético de inteligencia artificial, y hay que tener unas políticas claras de uso. Y aquí estoy hablando en general. Ustedes hacen parte de una institución educativa, pues hay que poner políticas claras para las tareas de los estudiantes, pero también para la investigación. Ustedes trabajan en una institución de investigación propiamente dicho. ¿Cuáles son las políticas al respecto de uso de inteligencia artificial? ¿Se puede utilizar para ese ejemplo que les acabo de poner de traducción o no se puede utilizar? ¿Ok? ¿Qué se puede hacer? ¿Hasta dónde es el límite? ¿Que sí y que no? ¿Lo declaro o no lo declaro? ¿Cuáles herramientas se pueden utilizar? Porque tampoco puedo andar utilizando herramientas como un loquito cuando hay herramientas donde se vulnera la información. Pues donde potencialmente se puede vulnerar la información y la información se puede volver pública. Estoy utilizando las herramientas adecuadas, que son herramientas con políticas de protección de datos adecuadas. Entonces hay un montón de cosas aquí que tienen que pasar de parte de las instituciones a las que pertenecemos, sea de nuevo una universidad, un instituto de investigación, un ministerio, qué sé yo. Y necesitamos aprender. Y yo sé que hay muchos de ustedes, y aquí están un montón de personas. Ustedes y nosotros y yo y todos necesitamos aprender a utilizar las herramientas de inteligencia artificial y los estudiantes también. Y tenemos que aprender y uno aprende solito algunas cosas y yo me he metido a cursos y qué sé yo y en la empresa nos enseñan también, pero también hay una responsabilidad individual mía. Yo quiero aprender y tengo que aprender y tengo que ensayar y tengo que probar y tengo que ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y eso es una responsabilidad importante de las instituciones. En una encuesta que les mencioné al principio, eran más de las dos terceras partes de las personas dicen es responsabilidad de la institución que nos enseñen a utilizar inteligencia artificial, entonces, para que lo tengan también en la cabeza. Entonces es muy importante que se tiene que, digamos que incorporar todo esto en el proceso de investigación. Insisto, y lo dije al principio, y aquí lo estoy hablando a nivel personal, es un poco ingenuo pretender sacar la inteligencia artificial de la investigación o de la educación hoy. Ya entró y ya se quedó. Entonces lo que tenemos que hacer es entender cómo utilizarla de manera adecuada. Les pongo esto. Esto es digamos que está muy adaptado a la evaluación de estudiante y profesor. Pero yo creo que uno podría hacer una cosa similar a esta con artículos, por ejemplo, o en el proceso de investigación, y es decir, hasta dónde se puede utilizar. Tener esas políticas de uso de inteligencia artificial en la investigación claras. Entonces, este ejemplo es para las tareas de los estudiantes. Entonces, hay niveles de uso de inteligencia artificial permitidos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si está en verdecito, es que se puede utilizar, para esta tarea en particular, se puede utilizar inteligencia artificial sin restricción. Hágalo, úselo para lo que quiera. Pero hay unas tareas que requieren cierto aporte del humano. O hay unas en particular que les dicen a los estudiantes, en esta tarea no se puede utilizar inteligencia artificial para nada, hágala usted solito. Y les dicen, con esta lógica de semáforo de rojo, amarillo, verde, o se puede utilizar del todo, o se puede utilizar parcialmente, o no se puede utilizar. Y yo creo que uno podría hacer un símil
para sus revistas, sus publicaciones, sus institutos de investigación y decir, vea, podemos utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial para que nos ayude a pensar en la estructura del artículo. Podemos coger estos datos y decirle, bueno, cuáles podrían ser unos métodos estadísticos adecuados para analizar este tipo de datos. Qué sé yo, escribir el abstract, cosas así. Estoy poniendo ejemplos al azar. Ustedes obviamente son los que van a determinar qué se puede y qué no se puede, pero el punto mío es que hay cosas que uno dice, bueno, de pronto tal vez podemos utilizar inteligencia artificial para esto. Entonces, se los estaba diciendo Catalina, yo personalmente lo que yo opino, pero nosotros en Turnitin creemos que todos en la educación e investigación podemos utilizar tecnologías para avanzar en el aprendizaje y fomentar una cultura de integridad académica. El punto es utilizarlo, pero utilizarlo bien. Tenemos las herramientas, usemos las herramientas. Y voy a terminar con esto mismo que empecé, no lo voy a volver a leer completo, pero mi punto en todo esto es que el uso de estas herramientas de detección, de escritura con inteligencia artificial y de detección de inteligencia artificial es para promover la integridad en la investigación. Y promover la integridad en la investigación significa mantener la investigación, significa la sostenibilidad de esa investigación en el largo plazo. Y con eso mantenemos la ciencia. ¿Ok? Muchísimas gracias. Veo que hay un montón de actividad por aquí en el chat. Eh, Sí, hay preguntas, tenemos preguntas y por favor le agradecemos la paciencia para poder responder las inquietudes y avidez que tienen los 354 conectados que estamos a esta hora de la mañana, que me parece una cifra sensacional. Así que vamos con algunas preguntas. Por ejemplo, eh, dice por aquí, a ver, ¿cómo consideraría usted que un estudiante consulte a la IA y ésta remite un argumento, pero el estudiante lo interpreta y lo argumenta con sus propias palabras y modifica el contexto? ¿Ello puede ser detectado por los patrones lingüísticos que indica? depende hasta qué punto se hizo una modificación de lo que uno entendió. Pero miren que es que aquí hay como dos cosas que están pasando. Yo estoy utilizando, en este caso, con el ejemplo que nos está poniendo Juan José, estamos utilizando, el estudiante está utilizando la inteligencia artificial como como un compañero de debate. Yo le estoy diciendo a la inteligencia artificial, bueno, ¿usted qué opina de este tema? La inteligencia artificial opinó, bueno, no es exactamente qué opina, pero me redactó algo que parece que tuviera una opinión y yo utilizo esa opinión y utilizo mis propios argumentos y lo elaboro y eso es lo que escribo. Pues ¿quién escribió? Yo. Es como que yo me siente a hablar con usted de un tema y usted y yo nos pongamos de acuerdo y usted me dice unas cosas y yo le digo otras y yo con esta conversación compuse un escrito. Entonces, está mal. Irme a sentar con alguien y debatir con alguien, yo pensaría que no. Ahora, dicho eso, ¿quién lo escribió? Ahí es donde está el punto. ¿Qué tanto lo que escribió la herramienta de inteligencia artificial fue modificado por el estudiante? Si fue modificado, no en la esencia, pues más allá de la esencia, pero en la forma, le cambié el orden, yo le puse mis propias palabras, lo volví a redactar y al final lo escribí yo. Utilicé inteligencia artificial para que me diera ideas. Si lo que hago es copiar y pegar lo que dijo la inteligencia artificial, pues entonces un sistema de detección sí lo detectará porque la escritura, puede que la idea sea mía, pero la escritura no lo es. Y ojo, nosotros no detectamos de quién es la idea. Nosotros detectamos esos patrones de escritura. Entonces puede que sea que yo le digo, mira, con esta idea escríbeme este párrafo. Efectivamente, la herramienta lo escribe. Yo lo copio y lo pego. El detector lo detecta y el estudiante se pone furioso y dice, es que esa idea sí era mía. Estamos de acuerdo, es que nunca jamás nosotros hemos dicho de quién es la idea. Eso no lo podemos determinar de ninguna manera. ¿De dónde salió la idea? Yo no sé, pero la escritura no es del estudiante. Eso me parece un punto importantísimo hasta para un titular, ¿no? O sea, lo que prevalece es la escritura, o sea, al margen de la idea, la contextualización es la escritura es lo que determina si lo detecta la IA o no como algo que no es hecho por el autor. La pregunta Mm. siguiente es,
si elabora un texto y le pide a la inteligencia, es justamente lo que decíamos de la redacción. Así que vamos con la siguiente consulta. ¿Cuál sería la diferencia entre usar un traductor por IA o una persona que me traduzca el artículo si no domino el inglés? Esa es mi pregunta de vuelta para ustedes. ¿Se vale o no se vale? Eso es parte de una política. Yo no puedo determinar si eso está bien o está mal. Yo, Catalina Londoño, que pertenezco a una empresa. Eso es parte de sus políticas y son parte de las políticas institucionales que se tienen que escribir y que tienen que quedar claras. Vea, estos son los usos permitidos de la inteligencia artificial y puede que ustedes, como institución, decidan, uno de los usos permitidos de la inteligencia artificial es la traducción. Yo no tengo los elementos dentro del contexto de cada institución para decir eso es uso adecuado o eso es uso inadecuado. Ahora, eso facilita la vida sin ninguna duda. Entonces ya nadie va a ir a estudiar inglés porque pues ya lo que hago es utilizar la inteligencia artificial para que me traduzca. Ahí se nos complica la cosa. Y lo otro es, yo le pongo el documento en español a la inteligencia artificial y me lo devuelve en inglés. Y si yo no tengo absolutamente ningún criterio para decir si eso es verdad o no es verdad, ¿qué tal que me haya traducido todo al revés? Y eso todo esté loco y yo no tengo los elementos para decir que efectivamente eso es una traducción, que es una buena traducción o una mala traducción. Entonces hay un aporte y pensamiento crítico que tiene que tener esa persona, porque es que al final si yo voy a presentar eso como de mi autoría, pues tengo que tener un criterio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un traductor y un traductor con inteligencia artificial? Yo no estoy seguro hasta qué punto eh, una cosa es distinta de la otra. Lo que sí hace una diferencia es, ¿está permitido o no está permitido en las políticas de mi institución? Y lo otro que yo no dejo de insistir es, se necesita pensamiento crítico y la propia opinión y el propio criterio para definir si lo que me entregó la inteligencia artificial es adecuado o no. Ujú. Ahora, la última pregunta es, las revistas piden probar traducir en sus publicaciones. ¿El pasar nuestro artículo aporta información a la IA? ¿O hay algunos criterios de confidencialidad que se mantienen? Sí, por supuesto. Nosotros, bueno, obviamente depende de la herramienta que estén utilizando, ¿no? Hay unas herramientas que son más abiertas y unas herramientas, digamos que unas empresas más serias, unas herramientas más serias que tienen unas políticas completamente claras de protección de datos. Nosotros no utilizamos los documentos que pasamos por el detector de inteligencia artificial para entrenamiento de la herramienta. Nosotros entrenamos la herramienta con otros documentos. Entonces, digamos, con Turnitin, por ejemplo, si usted lo pasa por inteligencia artificial, el documento se mantiene con las políticas de datos, de protección de datos y de uso que nosotros tenemos para todos nuestros documentos que cumplen con los estándares más exigentes de la Unión Europea y de Estados Unidos, que son más exigentes que los nuestros en América Latina. Entonces la información no la está viendo nadie, nosotros no la estamos guardando, nosotros no somos dueños de la información, nosotros solamente estamos prestando un servicio de detección, nada más. Toca mirar con esas otras herramientas en cómo son sus políticas de protección de datos para revisar si ellos efectivamente se están abriendo esa información o la están utilizando para entrenar sus propios sistemas. En nuestro caso no lo hacemos. Perfecto. Bueno, queremos agradecer tremendamente la participación de Catalina Londoño, directora global del equipo de Customer Onboarding Turnitin de Colombia, por tan invalorables aportes que han dado el día de hoy. Muchísimas gracias. Con Muy todo gentil por gusto participar. y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Por aquí les dejo, si tienen alguna duda adicional, se pueden comunicar con nuestra gerente de cuentas para América Latina, que se llama Tania García, que por aquí está.